Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tierra, parte de los árboles, se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Ahí vamos a dejar la palabra del Señor, ¿ya? Lo más difícil se lo vamos a dejar al pastor Javier, el capítulo 9, ¿ya? Gracias a Dios. No es que me toque fácil, la verdad que esto es bastante complicado. Esto es todo por hoy, hermanos, se ha terminado la predicación. Que la tercera parte de ustedes llegue con alegría a su casa. Los otros 2/3 no sé, no sé qué va a pasar. Bueno, hermanos, una introducción para ubicarnos en el texto bíblico y así los que van integrándose puedan ir viendo dónde estamos. Permítanme hacer esta introducción. Lo primero que quiero recordar es que el que escribe Juan, nunca debemos perder de vista que él está escribiendo en un ambiente bastante adverso. Él se encuentra exiliado en una isla donde seguramente está siendo vigilado. Acuérdense que él es tomado preso en el periodo del imperio del emperador Domiciano, quien persiguió, torturó y mató a todos aquellos que no estaban dispuestos a adorarle a él como Dios. Por lo tanto, este gobierno, ¿cierto?, exigía constantemente de los cristianos que le rindieran culto y adoración, por lo cual cualquier forma fuera de esa adoración, cualquier forma de religión, era un atentado contra el imperio romano, que ya sabemos que estaba en su decadencia. Muchos cristianos, siendo perseguidos, torturados, forzados a renegar de su fe, fueron obligados a negar a Jesucristo. Y por lo tanto, en las torturas, por ejemplo, a muchos
se colocaban a los padres o a los hijos y se les pedía que si no renegaban de su fe, la madre y el hijo iban a ser asesinados. Muchos no renegaron de su fe y su familia fue asesinada. El escenario en que se escribe el libro de Apocalipsis, por supuesto, no es el mejor escenario. Se necesita no pasar por alto este elemento de la lectura del Apocalipsis, porque las presiones provocaban que cada cierto tiempo, cada día, hubieran mártires que estaban dispuestos a morir, ¿cierto?, por su fe. En cuarto lugar, es ahí donde nace, dentro de este escenario, las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, estas iglesias que estaban viviendo en medio de la opresión del emperador. Y cuando eran oprimidos por el emperador o por el imperio, por el sistema, ¿cierto?, ellos necesitaban que alguien los alentara. Juan, todo esto pasa aquí en la tierra, por supuesto. Juan escribe estos mensajes entregados por Jesucristo en un mensaje de ánimo para que ellos se mantuvieran firmes y estuvieran firmes hasta la muerte. Porque si ellos se mantenían firmes, ¿cierto?, hasta la muerte, no solo vencerían en el nombre de Jesucristo, sino que recibirían también las promesas que Cristo les ofrecía. ¿Cuáles eran esas promesas? Que iban a recibir la corona de la vida, que iban a recibir vestidos blancos, que iban a ser y se iban a sentar en el trono de Dios como Jesucristo se había sentado en el trono de Dios. Por lo tanto, mire qué interesante, de las 7 iglesias, a 5 iglesias se les pide que se vuelvan a arrepentir, o sea, que vuelvan en sí, que vuelvan a reaccionar. Si el imperio está provocando en ellos una falta de amor, una falta de pasión, si el imperio le está provocando a ellos una falta de fervor espiritual, Juan les dice, tengan ánimo, porque aun cuando están viviendo estas cosas, Dios les va a dar la victoria. Y esa victoria traerá como consecuencia las coronas, las vestiduras blancas, sentarse en el trono de Dios. Todo eso, hasta el capítulo 3, pasa aquí en la tierra. Ese es el resumen hasta ahí. Todo eso pasa aquí en la tierra. Pero a partir del capítulo 4, y esto es muy interesante, Juan vive una experiencia particular. Está preso, está en una isla. Sin embargo, en ese lugar tiene una experiencia que cualquiera de nosotros quisiera tener. Entrar a un lugar donde no todos pueden entrar. Se abre una puerta del cielo, dice el capítulo 4, ¿cierto? Y comienza Juan a ver y a tener una visión de lo que está pasando en el cielo de manera paralela a lo que está pasando en la tierra. En la tierra todo es adverso para la iglesia. En el cielo hay actividad. Y en ese cielo, en esa entrada al cielo, Juan comienza a ver cosas, pero interesantemente el relato de Apocalipsis se encarga de explicar que lo está viendo en un estado espiritual. Estando yo en el espíritu, vi. La acción de ver en un estado espiritual una imagen del cielo que muchas veces Juan no entendió. Y que como no entendía, debía conectarla de alguna otra forma con algo que él conocía. Por eso encontramos en el libro de Apocalipsis que él dice, había algo semejante a, parecido a, como un mar, no era un mar, como un mar de cristal. Siempre él trata de aclarar lo que está viendo. Recuerde que todo lo que está viendo, seguramente muchos de esos símbolos, muchas de esas imágenes no son comprensibles para Juan. Se ve en la necesidad de poder conectar lo que ve con lo que él conoce de su propia historia, de la historia del pueblo de Dios, de la historia del Antiguo Testamento.
Apocalipsis, especialmente ahora cuando empezamos ya con los sucesos de las trompetas, los sellos, la copa de la ira, tiene mucha imagen de los libros del Antiguo Testamento, incluso libros que no están en la Biblia, que son parte de la tradición judía. Imágenes del Éxodo, imágenes de Ezequiel, imágenes de Jeremías, imágenes de Joel. Juan tiene que conectar lo que ve en el Espíritu con algo que él conoce. ¿Por qué? Porque sus oyentes, el pueblo que está sufriendo en la tierra, la iglesia que está siendo perseguida, tiene que tener elementos para comprender el mensaje de Dios de esperanza. Por lo tanto, cuando él habla en términos de recordar algo del Antiguo Testamento, el que está abajo en la tierra, el que escucha, inmediatamente conecta. Como está en el Espíritu, Juan no alcanza a entender ciertas imágenes. Por ejemplo, cuando Juan ve el trono y lo describe así: vi yo sentado en el trono a alguien que no puedo describir. Y Juan dice: ¿cómo lo describo al que está sentado? Y inmediatamente dice que lo describe porque era semejante a piedras preciosas. Y menciona una cantidad de piedras preciosas. El oyente conocía las piedras preciosas. Por lo tanto, es interesante que a partir del capítulo 4, el escenario ya no es la tierra, el escenario es el cielo, y en el cielo están sucediendo cosas alrededor del trono, una actividad extraordinaria alrededor del trono que nosotros ni siquiera podríamos comprender aún leyendo el Apocalipsis. Y aún Juan, viendo aquellas imágenes, trata de explicarlas de alguna forma para que aquellos que están sufriendo puedan animarse y saber que junto con lo que está pasando en la tierra, el cielo se mueve en todo su esplendor. Y a partir del capítulo 4 comenzamos a ver cosas que cuestan leer, interpretar, buscarle el sentido. Comenzamos a escuchar símbolos o a ver símbolos, numerología, presencia de ángeles, ángeles por aquí, ángeles por allá, ancianos sentados, tronos que están alrededor del trono principal, rollos, papiros, sellos, el cordero sentado, el único digno de abrir los sellos, jinetes que cabalgan, multitudes de ropas blancas, personas selladas, el trono, los ancianos, las trompetas, los truenos y más adelante las copas de la ira de Dios. O sea, a partir del capítulo 4 en adelante se desata una cantidad de símbolos que van creciendo de capítulo en capítulo. En otras palabras, hermanos queridos, la simbología va creciendo y muchas de ellas Juan tiene que buscar la forma de conectarla con algo que sus oyentes y nosotros podamos conocer. En algunos casos es un misterio. En otros un enigma, no se puede. Pero en otros Juan muchas de ellas las explica. Desde el capítulo 6, cuando se comienzan a abrir los sellos, que lo que para nosotros quizás es un poco confuso, ¿cierto? Porque un sello se abre, el otro se abre y empiezan a aparecer cosas de las cuales voy a mencionar. Estos sellos comienzan a provocar un movimiento fuerte en el cielo. Y yo quisiera mostrarles para que nos ubiquemos en el mapa, gracias, nos ubiquemos en el mapa con respecto a los sellos. Ahí están los sellos. ¿Qué pasa en cada sello? Por ejemplo, en el primer sello, ¿qué había? ¿Qué jinete estaba saliendo, apareciendo? Un jinete de caballo blanco, ¿cierto? Y que llevaba un arco, y que llevaba una corona, y que se le había dado poder para vencer. En el segundo sello había un jinete rojo que tenía una espada y que a ese jinete se le había dado la autoridad para quitar la paz entre los hombres. El tercer sello, uno de los caballos que quizás más difícil de comprender, sin embargo, hablamos de un caballo negro
que trae una balanza en su mano y que cuando habla dice, bueno, toquen todo menos el vino y el aceite. A los que nos gusta el vino decimos amén, ¿cierto? El cuarto sello nos habla de un caballo amarillo, ¿cierto? Un caballo que se le llama muerte o el Hades, y este caballo tenía la potestad de matar, escuche bien, a la tercera parte de los hombres. Me gusta ese concepto de la tercera parte que se desarrolla. Tiene su significado, por supuesto. El sexto sello se habla de que, el quinto sello se habla de que estaban ahí en el altar de Dios. ¿Quiénes? Los mártires, los que habían muerto y que clamaban al Señor y le decían, Señor, ¿hasta cuándo pasaremos por esto? La pregunta es clave en el sello número 5. Esa pregunta es clave, ¿por qué? Porque estos que murieron por causa del Evangelio en el altar de Dios le están diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo seguiremos esperando que haga justicia? ¿Frente a qué? Frente a todo lo que les he mencionado de lo que está sucediendo en la tierra. El sexto sello, por supuesto, aparecen los terremotos, el sol se pone negro y la luna se convierte en algo rojo como sangre y se van provocando algunos terremotos también. Eso es hasta el capítulo 6. Y empezamos a ver en el capítulo 7 4 ángeles que están en 4 puntos cardinales. Esto es un resumen. Esos 4 ángeles puntos cardinales tienen algo que hacer, algo tienen que destruir, y alguien les dice, deténganse, no destruyan nada, porque aún tenemos que hacer algo en el cielo. Y desde el cielo dice, debemos marcar a tantas personas, número indeterminado, 144 dice ahí, número indeterminado. Debemos marcar en la frente para que estas personas no pasen por los grandes problemas y la tribulación que están pasando a las personas en la tierra. Y por lo tanto, resultado de eso, que Juan ve multitudes que aparecen de toda lengua, de toda raza, de toda nación y alaban al Cordero, y por lo tanto agrega Juan en el capítulo 7 que servirán de día y de noche en el templo. Hasta el capítulo 7 está todo ok. El gran problema es para mí ahora el capítulo 8, pero bueno, capítulo 7 está todo ok. Y aparece el séptimo sello, y en el séptimo sello tenemos las trompetas. Y como voy a aclarar un poquito después el tema de las trompetas, que es lo que yo leí, yo quiero agregar algunas cositas. La primera trompeta fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Recuerde que estamos en el capítulo 8 del 6 al 13 y en ese capítulo aparece el sonido de la primera trompeta. ¿Qué provoca la primera trompeta? Dígalo conmigo. La tercera parte de los árboles y la hierba verde fueron quemadas. La segunda trompeta muestra que fue lanzado al mar algo que parecía una gran monte ardiendo en llamas. Y la tercera parte del mar se volvió sangre, por lo tanto eso afectó a los que viven en el mar y también destruyó a los barcos o a las naves. La tercera trompeta, dice el relato de hecho, fue dañada la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, de modo que una tercera parte de ellos se quedó en oscuridad y no dieron su luz durante la tercera parte del día ni de la noche. ¿Qué provocó la tercera parte? Inmediatamente que el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron para que no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche. Y ahí, ¿cierto? Pasamos a la trompeta número 4, que ya mencioné, parece que se repitió, y ahí pasamos después lo que viene en el capítulo 9 en adelante, el tema de los ay, del capítulo de la trompeta 5, la trompeta 6 y la trompeta 7, donde hay, por supuesto, un mensaje que esto lo hice para yo ordenar mis ideas, pero que le pueda servir a usted como un repaso. ¿Dónde vamos a centrar nuestra atención? Nosotros en las trompetas que están de la 1 a la 4, donde nos vamos a enfocar en la lectura de la palabra del Señor.
Eso es un repasito. Gracias. La última la vamos a dejar para un ratito más, por favor. Esa es una visión o un resumen para que los que no por primera vez vienen se encuentren ubicados en el mapa y para los que se perdieron una predicación se encuentren ubicados. Entonces, estamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. ¿Qué me llama la atención de los relatos del Apocalipsis, especialmente de lo que me toca predicar a mí? Que no es nada de fácil. ¿Está aquí, cierto, hermano? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Partimos entonces. Algo fundamental para entender este pasaje, por lo menos para mí, es entender por qué aparecen 7 trompetas. Parece que para Juan las trompetas tienen un significado especial. Cuando usted investiga sobre las trompetas, se da cuenta que las trompetas en el concierto de Israel eran sumamente importantes. No era algo que simplemente anunciaba algo, sino que para Israel y para el pueblo, las trompetas tenían un significado especial. Por ejemplo, las trompetas eran parte de la liturgia judía. Se dice en la Escritura que cuando terminaba el ciclo de adoración y de expiación de Israel en el culto, al final se tocaba una trompeta para anunciar algo. Se anunciaba la presencia de un rey. Cuando un rey llegaba a un lugar, lo primero que se anunciaba con trompeta, viene llegando el rey. Cuando se anuncia la llegada de un rey con la trompeta, la actitud de los servidores debe responder a lo que significa un servidor, con respeto, reverencia, sumisión. Se usaban para comenzar las guerras. Cuando se iban a la guerra y estaban listos para atacar, sonaba la trompeta para decir al ataque. Se usaban para mencionar el regreso y la victoria de un pueblo. Cuando ganaban la guerra, llegaban a la ciudad y antes de entrar a la ciudad sonaban las trompetas de victoria y celebraban con trompeta anunciando, seguramente con sonidos distintos, anunciando que la nación había ganado la guerra. Se usaban también, interesantemente, y en la Escritura aparece, se usaban para anunciar y avisar a las personas que algo iba a suceder. Por ejemplo, si estaban dormidos o si estaban desprovistos de vigilancia, se anunciaba para que cuando viniera el enemigo o alguien que quisiera conquistar, la trompeta sonaba, el atalaya se ganaba en el muro y hacía sonar su trompeta y la gente reaccionaba y se ponía en guardia para defenderse. Por lo tanto, era una alarma de aviso para poder resguardarse del enemigo. Según lo que dice Números capítulo 10, versículo 10, y que esto me parece sumamente interesante, cuando Dios le pide al pueblo que toque trompetas y le dice, toquen también trompetas en el día en que están alegres, hagan sonar sus trompetas cuando estén alegres, que se enteren que están alegres, hagan sonar sus trompetas cuando hagan fiesta. Hagan sonar sus trompetas cuando exista una luna nueva. Hagan sonar sus trompetas cuando hagan holocausto. Hagan sonar sus trompetas cuando hagan sacrificio de la reconciliación. Porque cuando hagan sonar sus trompetas, miren lo que dice el texto bíblico, me acordaré de ustedes. Me acordaré de ustedes, me acordaré que soy su Dios. O sea, anuncien en alegría, anuncien la expiación, anuncien en la reconciliación. Cuando yo escuche sus trompetas, me acordaré de ustedes. Las trompetas no son algo que aparece en Apocalipsis para no decir nada. Algo están diciendo. Y es interesante que desde la perspectiva escatológica dentro del concierto cristiano, las trompetas se asocian a 3 cosas importantes, según Pablo, según Mateo y según Pablo en Corintios, Tesalónica. Primero, las trompetas anunciarán el día del Señor. Segundo, las trompetas anunciarán el juicio de Dios. Tercero,
las trompetas anunciarán que los muertos resucitarán en Cristo. Pero agrega Pablo en una de sus cartas que las trompetas anunciarán el comienzo de la nueva historia de los redimidos, un nuevo orden mundial. Las trompetas, imagínense, hermanos, hay que pensar esto. Los que están escuchando y leyendo esto que Juan está comunicando, al escuchar el tema de las trompetas, inmediatamente ponen atención. No es algo desconocido. Porque lo que las trompetas están diciendo en este pasaje es que frente a la oración de los santos, ¿se acuerdan que los santos oraban y colocaban sus oraciones en el altar de Dios? Y Dios reacciona a las oraciones y manda a su ángel con el incensario y lo llena de fuego, y ese fuego lo lanza ¿a dónde? A la tierra, ¿cierto? Porque es la respuesta de Dios a la oración de los santos. Esos santos que claman por justicia, Dios ha respondido. ¿Y cómo ha respondido? Ha respondido al son de trompetas. Miren lo que pasa en el texto. Esto es muy interesante. Cuando cada trompeta anuncia algo, lo que está diciendo es que Dios ha decidido intervenir en la vida de su pueblo, a favor de su pueblo, para destruir a aquellos opresores, malvados, homicidas, por aquellos que han perseguido y matado a los hijos de Dios. Es una nueva etapa de la historia. Es una nueva etapa de la historia. Dios, movido por la oración de los santos, ha decidido responder estas oraciones de aquellos que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Por tanta inmoralidad. Y Dios aparece en este escenario dispuesto a responder de esta manera. El Rey de Reyes, este que está en el trono sentado, este Dios que está sentado en el cielo, este ha decidido responder e intervenir e invadir el tiempo. Por lo tanto, las trompetas del Apocalipsis constituyen, hermanos queridos, ¿cierto?, una señal de advertencia para aquellos que se oponen a Dios. Cuando alguien escucha la trompeta, esa trompeta del ángel, es la advertencia de que Dios ha decidido intervenir a favor de sus hijos, la tierra. Por lo tanto, cada sonido de trompeta introduce el juicio de Dios en forma de castigo que van afectando la tierra, el mar, los ríos, los manantiales, las aguas, los cuerpos celestiales, y más adelante en el capítulo 9, que le toca al otro pastor, el abismo. ¿Se ríen ustedes? O sea, cada trompeta va aumentando en su juicio todos los aspectos de la naturaleza. Los adversarios de Dios reciben lo que han merecido. Nótese el tema el orden de las trompetas, hermanos queridos. Las 4 primeros dañan la naturaleza y las otras 3 dañan lo espiritual. Eso lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque las trompetas, los truenos, los relámpagos, para un judío era la presencia de Dios extraordinaria en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando el monte se daban los truenos y habían relámpagos? Para alguien que estaba escuchando esto y que tenía noción del Antiguo Testamento, era notorio que un trueno, un relámpago, un terremoto era la presencia de Dios activa en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Juan?
¿Qué está diciendo Juan para aquellos que están escuchando, para aquellos que están en la tierra sufriendo? Está diciendo que Dios no se ha olvidado de ellos y que ha decidido responder a sus plegarias y estar presente, y esa presencia es una advertencia de juicio para aquellos que no quieren creer. El que escucha esto dice: gracias a Dios, Dios comenzó a hacer justicia a los que hemos sufrido, los que hemos muerto en Cristo, lo que estamos padeciendo, se acabó porque Dios comenzó a emitir su juicio, ¿cierto?, a través de las trompetas sobre esta parte de la tierra, de la tercera parte de la tierra, de la tercera parte de esto, de la tercera parte de esto, de la tercera parte de esto. Imagínense el escenario, queridos hermanos. El creyente en la tierra está en un cuestionamiento constante. ¿Cómo él, como cristiano, que ha decidido servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, puede estar sufriendo tanto a causa de su fe? ¿Y cómo estos malvados del imperio no sufren y todo lo contrario, persiguen, matan, torturan a los creyentes? Imagínense para esos cristianos escuchar las palabras de Juan. Juan está diciendo que Dios ha escuchado esta oración de los mártires, la oración de los santos, y ha decidido intervenir en la historia. Y se ha movido de una manera especial y poderosa para destruir a aquellos que han hecho mal al pueblo de Dios. Este es un mensaje esperanzador. Este es un mensaje que trae aliento a aquellas personas. Las trompetas advierten el anuncio de algo. Dios está anunciando, queridos hermanos, que se ha cumplido el momento de responder y hacer juicio a los malvados. Esa advertencia es una advertencia que para aquel que no cree, para aquel que no conoce a Dios o no lo quiere conocer, se convierte en una oportunidad. O sea, las trompetas, aparte de anunciar el juicio de Dios, promueven una oportunidad para que el que escuche se arrepienta. Aún hay tiempo para arrepentirse. Hermanos, yo quiero agregar algo más. No necesitamos escuchar el sonido de las trompetas para arrepentirnos. Aún Dios nos da en este tiempo la posibilidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Lo extraordinario de esto, hermanos queridos, es que Dios, aún con el dolor que tiene de la maldad de los hombres, y en el capítulo 9 dice que a pesar de todas las trompetas y todos los juicios, los hombres no se quieren arrepentir y endurecen su corazón, y a pesar de todo ese dolor de Dios, Dios toca la trompeta para darle una oportunidad al otro tercio, a los 2 tercios de la creación. Por favor, muéstrame la imagen. ¿Por qué? Porque cuando uno ve en el relato de que 1/3 de esta creación, de todo lo que es la creación, es afectado, siempre nos fijamos en lo negativo, en el tercero, en la parte tercera. Pero nunca nos fijamos en los 2 tercios, que es la parte positiva. O sea, existe posibilidad para aquellos que son malvados, perseguidores, que atentan contra el Evangelio en todos los tiempos, que aún las trompetas le dan como advertencia los juicios, pero la gran oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Según lo que dice Pedro, porque Dios no quiere que nadie perezca. Yo eso lo encuentro extraordinario. Que un Dios lleno de poder para destruir, aún en su ira y aún en su respuesta a los santos, ha decidido dar aún una oportunidad a 2 tercios de su creación. En segundo lugar, junto con el tema de las trompetas, como es un pasaje complejo de explicar, lo tengo que hacer para que nos quede un poquito más claro la idea.
Como dijimos al comienzo, Juan está tratando de mostrar una visión en un contexto judío. Él es judío. Él tiene imágenes del Antiguo Testamento en su mente, en su corazón. Él conoce la historia de Israel. Trata de que aquellas plagas que están sucediendo, los que estén abajo, los hermanos, las puedan comprender, puedan entender qué es lo que está pasando. Acuérdense, como exiliado, él no puede hablar todo literalmente. ¿Por qué? Porque está preso. Acuérdense que está preso. Cualquier palabra contra el imperio es muerte segura. Y en muchos casos nosotros encontramos en Apocalipsis algunas palabras en clave. Tiene que hablar en clave. Pero para hablar en clave necesita que los oyentes conecten lo que está diciendo con algo que ellos conocen. Por eso quizás cuando uno lee el Apocalipsis y las cartas, Juan dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas tendrán que entenderlas con un conocimiento espiritual. Porque según Pablo, el hombre natural no conoce estas cosas. Y es interesante, hermanos queridos, que cuando uno revisa las primeras 4 trompetas y las plagas que se producen, es inevitable no conectarlas con las plagas del éxodo del pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué? Si usted hace un paralelo, uno se da cuenta en una comparación que las plagas que menciona Juan tienen una conexión con las plagas del libro de Éxodo. Tiene un alcance o una comparación con Ezequiel, con algunas cosas de Ezequiel, otras del libro de Jeremías, y por lo tanto Juan está tratando de comunicar algo que los oyentes puedan entender. Y ahí se produce esto que es interesante, porque el relato de Éxodo en sus primeros capítulos pasa algo extraordinario. El pueblo, después que muere José, se queda esclavo ahí en Egipto. Y pasa esto, el pueblo comienza a orar y a clamarle a su Dios, Señor, interviene a favor de nosotros. Y Dios, cuando habla con Moisés en el capítulo 3, le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Y qué le agrega? Y he decidido intervenir a favor de ellos. O sea, el paralelo es extraordinario. Cuando Dios escucha en Apocalipsis las oraciones de los santos, ¿qué hace con las trompetas? Decide intervenir a favor de los santos. Cuando en Éxodo el pueblo clama, Dios decide intervenir a favor de su pueblo y agrega, porque he escuchado su sufrimiento y el clamor de mi pueblo. Dios ve la aflicción, no solo de Israel en el Éxodo, sino también ve la aflicción de su pueblo en aquellos tiempos de Juan. Escucha su clamor y decide intervenir. ¿Cuándo lo hace? Con trompetas, como advirtiendo lo que va a pasar, dando oportunidades a una gran parte para que se vuelva a arrepentir. ¿Cómo lo hace con el pueblo de Dios allá en Egipto? ¿Cierto? Liberándolo a través de plagas. Mire qué interesante, las voy a mencionar. Yo hice este paralelo para mí, pero las voy a mencionar. El poder imperial de Roma exigía sumisión total y veneración al emperador como un dios. En Egipto estaban esclavizados y sujetos al faraón, sometidos a fuerte trabajo, y se les daba mayor carga cada día. Juan describe granizo, fuego y la sangre que caen sobre la tierra seca. En el Éxodo se menciona que cayó sobre Egipto fuego mezclado con granizo con un poder destructor sin semejanza. En el cuadro de Juan, la tercera parte se convierte en sangre y la tercera parte, los animales marinos mueren. En el Éxodo, cuando Moisés levanta la vara, hiere las aguas del Nilo se volvieron sangre y murieron los peces que la habitaban. El paralelismo con Éxodo no es tan preciso porque se agregan otras cosas en Apocalipsis,
Pero es inevitable para Juan no dar estos datos que lo conectan con otras personas. La descripción que hace Juan, que produce oscuridad de la tercera parte de las luces de los cielos, en Éxodo las plagas fue una oscuridad que se ciñó sobre toda la tierra. En Apocalipsis Dios causa la muerte de seres humanos, cuya sangre mancha un tercio del mar. En Egipto o en el Éxodo encontramos que Dios también quita la vida de los primogénitos y de muchos animales que eran parte del pueblo judío, del pueblo de egipcio, perdón. En la enorme pérdida de vidas en Apocalipsis que se menciona, también se da en el Éxodo una pérdida a través de las plagas. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo que está comunicando Juan? ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo que el Dios que intervino en la historia de la nación en el pasado, liberándolo de las plagas, porque las plagas no tocaban a aquellos que tenían pintado en el pórtico la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan? La intervención de Dios que los libró en el Éxodo también será la intervención de Dios que los liberará en el tiempo de Juan. Por lo tanto, el mensaje de esperanza es este: no se rindan, no dejen de adorar a su Dios, por más que estén perseguidos. De la manera en que Dios intervino en el Éxodo, Dios va a intervenir ahora en el tiempo en que vivimos. Esto es glorioso, hermano. Ninguna plaga del Éxodo tocó la vida del pueblo de Dios. Aleluya. Ninguna trompeta, por muy fuerte que suene y por muy estruendo, desastre y destrucción que tenga, no tocará la vida de aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero. ¿Sabe lo que significa eso para aquellos cristianos de aquella época? Estas personas que escuchan el mensaje se dan cuenta que el Dios no los ha abandonado, que Dios ha pensado en ellos y ha decidido dar trompetas de advertencia y anunciar que viene el juicio en favor de los creyentes. Que la intervención de Dios en el cielo, ese Dios que está en su trono, ha decidido descender y responder frente a las necesidades y la oración de aquellos que han sufrido. Pero lo maravilloso, hermanos queridos, es que si usted y yo y aquellos creyentes que están escuchando este mensaje lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, no serán tocados con el juicio de las trompetas. La intención de Juan no puede ser más clara, hermanos queridos. Los acontecimientos trágicos de los años 60 al 80 y ahora en el tiempo hacen pensar en la opresión que se experimentó en Egipto, pero siguen algunos signos hasta el día de hoy. Sin embargo, el pueblo de aquel tiempo, como el pueblo en la historia, el pueblo cristiano, nunca debe perder de vista que aun cuando Dios guarde silencio, Dios está haciendo algo en los cielos y en la tierra en beneficio de aquellos que han creído en Él. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Es necesario escuchar las trompetas para arrepentirnos? Hay un himno muy hermoso que dice: mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Busca a Dios. ¿Qué dice el himno? ¿Se acuerdan? Nuestra vida acabará. O sea, hermanos, está la gran oportunidad de entender este mensaje maravilloso. Cuando uno lee las palabras de Jesús, Él habla de que el fin no es estos juicios, estos terremotos, estas acciones que se van a producir en la historia, no es el punto final. Porque si hay algo que Juan menciona,
en esta idea del tercio es que está diciendo, aun cuando un tercio de todo será afectado, tengan ánimo, porque todavía no se cierra la historia. Dios sigue vigente en la historia y Dios va a dar la recompensa que nos prometió: coronas, vestidos y sentarnos en el trono de Dios. ¿Por méritos propios? De ninguna manera. Solo por la obra de la sangre del Cordero. Solo por la obra de la sangre del Cordero. Los dolores de parto que menciona Jesús, esos dolores de parto que muestran terremotos, rumores de guerra y muchas otras cosas más. Es verdad, hay trompetas que no han sonado, pero hay atisbos de aquellas plagas que vendrán. ¿Cuándo antes en Chile se había visto el mar contaminado? ¿Cuándo antes las napas subterráneas que dan el agua dulce se habían visto contaminadas? Nosotros no estamos perseguidos. Hay 200 y tantos miles de misioneros, pastores, cristianos que están con una pistola, un revólver en su cabeza para que renieguen de su fe. Acá no morimos, pero hay otros que han muerto. ¿Cuántos videos han circulado por internet donde se degollan a los cristianos? Y uno podría decir como estos hermanos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hermanos, hay atisbo de lo que vendrá. Pero quiero cerrar con esto, porque lo quiero aclarar. Es muy probable que cuando escuchemos a predicadores sobre el Apocalipsis, siempre entremos en la trampa del miedo y del terror. Porque todo, o sea, si uno lee, va a caer una gran montaña de fuego, ¡ay! Se estremece el cuerpo, empiezan a ponerse la piel de gallina cuando uno empieza a leer tanta catástrofe. Pero no caigamos en la trampa del terror, porque el mensaje de Apocalipsis, el mensaje de Juan, está diciendo que aquellos que han muerto en Cristo o aquellos que están en Cristo no sufrirán la destrucción, no sufrirán, aunque los persigan, aunque los maten, no serán destruidos totalmente, porque la historia no se ha cerrado. Aún Dios está escribiendo esa historia en beneficio de sus hijos. Hermanos queridos, termino diciendo esto. ¿Por qué esperar a que toque la séptima trompeta? Si hoy Dios nos llama a arrepentirnos, si hoy Dios nos está diciendo, yo he escuchado el dolor de sus corazones, de la injusticia, ¿por qué esperar para volvernos a Dios cuando Dios nos espera con los brazos abiertos? Si usted se va a su casa, váyase pensando en esto. Ninguna trompeta tocará su vida si usted ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aleluya, aleluya. Hay un mensaje esperanzador para esa iglesia de Juan y un mensaje esperanzador para nosotros, que estaremos un día con el Cordero disfrutando de la vida eterna. ¡Aleluya! Oremos, hermanos queridos. Si hay alguien en este lugar, y por favor mantengan sus rostros inclinados, si hay alguien que, entendiendo el libro de Apocalipsis, quiere arrepentirse y volverse a Dios, hago solo una invitación: póngase de pie donde está, porque queremos orar por usted. ¿Hay alguien en esta sala que quiera entregar su vida al Señor y a partir de hoy servirle a Él, arrepintiéndose de todos sus pecados y disfrutar del regalo de la salvación? Porque ese regalo llegará un día. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más?
Dios te bendiga. Gloria al Señor. ¿Alguien más? No les voy a pedir que pasen adelante, que se queden ahí. ¿Alguien más quiera dar este paso? Dios te bendiga. Dejemos de jugar a ser cristianos. Arrepintámonos y volvámonos a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar. Yo quiero pedir a alguien que esté cerca de nuestros hermanos que se han puesto de pie, por favor, vaya y ore con ellos. Vamos a orar. Hermanos que están cerca, por favor, acérquense ahí. No los dejen solos. Nos vamos a dar cuenta el próximo domingo que aún con todas las advertencias, muchos no creerán y no se arrepentirán. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Una palabra que nos anima, pero que nos recuerda que los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero no serán afectados de la manera que Israel no fue afectado por las plagas. Nosotros como creyentes no seremos afectados por el juicio tuyo, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a caminar en fe. Fortalece nuestra fe, porque seguramente vendrán tiempos en que todo lo que suceda en nuestra ciudad, en nuestro país, irá en contra de lo que creemos. Pero si nos mantenemos firmes, tomados de aquella roca que es Cristo, seguramente, Señor, veremos, Señor, cómo los malvados serán destruidos por la ira de Dios. Mientras tanto, Señor, oramos por los que no conocen a Jesucristo, para que puedan tener la oportunidad de conocerle y para que no experimenten el toque de las trompetas. Oramos por nuestras familias, para que conozcan a Jesucristo, para que sean librados del juicio. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, por aquellos hermanos que han decidido volverse a ti, por aquellos que se han arrepentido para poder vivir una vida de comunión contigo. Te glorificamos, te exaltamos, porque nada nos tocará y nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Oramos por nuestros hermanos que se han puesto en pie. Fortalece su fe para que ellos sigan caminando. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, Señor, a ti sea toda nuestra alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.